quería también, voy a ir copiando links de diferentes cosas que voy hablando, entonces para que queden ustedes con la referencia, y voy a empezar por compartirles el link de la presentación que, que queda disponible para todo el mundo por si quieren mirar como en más detalle. Entonces siéntanse en libertad de conectarse desde ahí, mirar como más cada una de estas cosas. Les voy a compartir muchísimos links que yo espero que vayan a ser útiles, y también pues vayan levantando la mano lo que quieran, y ayúdenme por favor en fase a avisarme si hay alguien que levanta la mano. Yo feliz también les doy la palabra, porque creo que aquí va a haber pues o sea, muchas cosas de las que podemos hablar, y generalmente yo no me callo. Entonces necesito siempre como que me digan espere, hay una pregunta, y ahí vamos viendo. Carlos, cuente Lo- con mi apoyo. Yo voy a estar pendiente de la mano electrónica y de los chats. Puedes arrancar tranquilo y vamos a estar pendientes de apoyarte. Listo, Adelante. bien. Entonces voy a empezar con esta pregunta, que es como un quiz, que pues ya que tienen acceso a la presentación seguramente van a poder responderlo. Pero quiero que tengan en su cabeza esto, y es si hay alguno de estos vehículos que ustedes creen que no existe hoy. O sea, son unos dibujos que estamos en Numo para algunas cosas que les voy a mostrar luego, pero quiero que tengan en su cabeza como esto. O sea, hay 5 vehículos acá, 4 de los cuales sí existen, no están en Colombia, y uno pues que ya yo creo que ya identificaron cuáles. Pero sí es importante empezar a entender cómo es que existen en este momento cosas mucho más allá de lo que hace 10 años ni siquiera habríamos imaginado. Entonces tengamos eso en la cabeza, porque es gran parte como del concepto que quiero presentar, y pues vamos a ir como viendo. Entonces yo tengo una primera cosa de la que quiero hablar, y es esto de qué es lo que conocemos, y que básicamente es la manera como se ha definido la legislación, las definiciones sobre por qué alguien necesita o no una licencia de conducción, porque cómo se definen las maneras como se requieren datos de los vehículos, cómo se definen los precios por utilizar un vehículo u otro, y en general eh, el uso del espacio vial también ha sido a partir de esto. O sea, todavía seguimos viendo el transporte de una manera en la que... Carlos, perdón, te interrumpo. ¿Puedes poner la presentación a modo de presentación? Creo que ocupa más. Gracias. Listo, ahí la dejo. Lo único es que de vez en cuando voy a devolverme a la vista normal para mandarles links. Voy a estar compartiendo muchas cosas, entonces pues, de hecho van a tener un poquito de mareo yo poniendo, como devolviéndome y volviendo a proyectar. Pero entonces miren, eh, yo uso este dibujo por muchas razones, y es primero la industria automotriz en la primera mitad del siglo XX tuvo muchos recursos para hacer cosas muy eh, pues bonitas, presentar de muchas maneras cómo era que se usaba el automóvil. Incluso hay libros enteros analizando la manera como lo gráfico se tomaba gran parte de la industria automotriz. Pero también porque pues este servicio que ustedes ven acá es esencialmente lo mismo que tenemos en nuestra cabeza cuando asumimos que hay un servicio de transporte a través de un automóvil. O sea, eh, es un vehículo que tiene un propósito, los espacios de ese vehículo están definidos, y entonces es un carril. Ah, pero pues eso Ay, también es desde marzo. O sea, lo desde que se marzo. cargaba en CIA se cargaba al SharePoint. Hay una persona que está hablando de marzo y de SharePoint que necesita cerrar su micrófono. Entonces, por favor. Listo, entonces, ya estaba diciendo, hay un vehículo que tiene un propósito, hay unos espacios definidos para ese modo, para ese vehículo, para ese servicio. Es decir, hay un carril que se ha definido para un vehículo. Entonces, es el carril de carros, el carril de buses, el carril de bicicletas. Y en Colombia solamente lo he visto en Cali, y creo que en Barranquilla a veces hay carriles para motocicletas.
Eso, por muchas razones, pues es como extraño que ojalá pueda empezar a hablar más de eso, pero voy a concentrarme mucho más como en los vehículos y en cómo se utilizan. Em, Otra cosa que es importante de estos vehículos es que su riesgo no es tan conocido, y otra cosa es que hay poco rastreo detallado de esa movilidad. Esos dos últimos me parecen a mí bien importantes, y es que la manera como se ha estimado el riesgo, ustedes definitivamente lo saben mucho mejor que yo, pero son a partir de datos muy agregados, recolectados de una manera que solo se conocen mucho, o sea, muy después, digamos, de cuando suceden, y la manera como se monitorea o se rastrea esa movilidad, pues es muy poca. Sobre esos dos puntos yo creo que es como que va a girar como la discusión, y yo voy a tratar como de decir desde mi punto de vista cómo es que funciona, y cómo es que desde NUMO hemos empezado a comprender esto de manera distinta. Entonces solo tengo esta diapositiva para hablar de la movilidad hasta ahora. Todo lo demás es pensando como para adelante y con base en información de cosas que han sucedido y como informes que han salido, y voy a hacer lo posible como por compartirles a ustedes varias referencias de estas cosas. Incluso hay un informe que salió hace 3 semanas de una compañía de seguros de Estados Unidos analizando cómo debería cambiar el sector ante las nuevas movilidades. Eso, yo no voy a hablar de eso ahí, más bien les voy a compartir el link. Seguro se me olvida, entonces necesito que me acuerden antes de que acabemos, que les comparta ese link de ese informe para hablar de eso. Entonces digamos que esto es nuestra base. Seguimos pensando en el carro como un carro y ya. Seguimos pensando en el taxi como un taxi y ya. Seguimos pensando en la bicicleta como una bicicleta, en esas cosas. Pero entonces hablemos de las nuevas condiciones. Y aquí es donde voy a empezar como a mirar muchas más cosas específicas y como un detalle mucho mayor de cada una de estas cosas, y dentro de lo posible les voy a mostrar una herramienta que desarrollamos en Numo para poder empezar a mirar esto en más detalle, eh, que espero que podamos llegar hasta allá. Eh, entonces, yo vengo de una organización que se basa en los principios de movilidad compartida para ciudades vivibles. Son 10 principios, esos los desarrolló una persona que se llama Robin Chase, que fundó una empresa que se llama Zipcar, que es de car sharing. Eso en sí es todo un tema. En Colombia el car sharing no se ha podido hacer por muchísimas razones. Si alguien quisiera hablar de eso, feliz me meto a hablar de ese tema. No tengo tanto de material de lo que voy a proyectar, pero yo feliz puedo hablar un poquito de lo que he visto que se ha intentado alrededor del car sharing, que es una modalidad entre varias de las que voy a hablar. Pero entonces lo que hizo Robin Chase fue que ella se unió a 10 organizaciones y dijeron, sentémonos a definir cuáles serían esos principios para esa nueva movilidad. Y esos principios básicamente, muchos son algunos que ya conocíamos: planear la ciudad y la movilidad en conjunto, priorizar a las personas, no los vehículos, promover el uso eficiente de espacios y activos. Pero entonces después empieza a haber otras cosas en términos como de cómo hacer la transición hacia cero emisiones, cómo cambiar las tarifas, cómo lograr beneficios a través de datos abiertos, cómo promover la integración y la conectividad fluidas. Y la último, el último, que en Colombia, digamos, nadie ha empezado a hablar tanto de eso, pero en Numo hablamos mucho de eso, y es cómo vamos a hacer con los vehículos autónomos o automatizados, o los robotaxis, o como lo quieran llamar. Eh, Todos esos temas son los temas de los que yo hablo como todos los días, eh, pero, y feliz como de meterme en cualquiera de esos. Me voy a concentrar como en un aspecto transversal, que es como el tema de datos, definición de vehículos, definición de riesgos y definición de políticas, que es como, toca como varios de estos al mismo tiempo. Y entonces Numo somos una alianza global que lo que busca es canalizar esas disrupciones tecnológicas para buscar ciudades alegres donde la movilidad sostenible y justa sea parte de la nueva normalidad. Todos estamos acostumbrados a hablar de la nueva normalidad. Nosotros cuando creamos Numo, pues decíamos la nueva normalidad era más pensando en las disrupciones tecnológicas, no tanto en el COVID, porque pues hace 2 años no sabíamos que el COVID iba a suceder, pero lo que creo que es importante es que estamos en un momento donde
todo el mundo comprende la importancia de las disrupciones en muchos sentidos. Y lo que nadie estaba o sea, lo que pocas personas habían estado pensando eran las disrupciones tecnológicas que estaban pasando en el sector transporte, que en realidad son muchas, o sea, son decisivas para el futuro, y yo voy a tratar como de meterme un poco en todo esto. Entonces en Numo, digamos, hablamos con todo el mundo, hablamos con los gobiernos, hablamos con la sociedad civil, hablamos con las empresas, hablamos con otras asociaciones, otras alianzas. Lo que buscamos hacer es que combinan los intereses de diferentes actores y pues tratan como de decir, venga, pues entendámonos entre todos. Entonces hemos hecho muchos grupos de trabajo, aunque Numo hasta finales del año pasado trabajaba esencialmente en Estados Unidos. Y ya solo hasta ahora estamos empezando a mirar los temas de América Latina. Entonces, eso es como digamos, para decirles de dónde sale lo que estoy haciendo. Yo, pues desde hace tiempo trabajo en el sector transporte, ya voy a cumplir 20 años en el sector, y una de las gráficas que no he dejado de usar durante todo este tiempo es esta, porque me parece muy importante anotar esto, y es, si uno se pone a pensar en las nuevas formas de movilidad y se pone a mirar cómo es que o sea, cuáles son los supuestos que tienen detrás, uno se empieza a dar cuenta que en realidad no hay un medio de transporte ni una tecnología que es la mejor. No existe. No, la bicicleta no es lo mejor, aunque a mí me encantaría poder decir eso, pero la bicicleta no es lo mejor, los carros no son lo mejor, el transporte público no es lo mejor, caminar no es lo mejor. Cada uno de estos modos o medios o servicios tiene una vocación. Entonces eso depende de la distancia de viaje y la de flexibilidad necesaria. Entonces esta gráfica es una gráfica que TRB la desarrolló en 2009, creo, y la desarrolló solamente para hablar de los autos compartidos, del car sharing, que es una forma de servicio específica. Pero a mí me pareció muy útil como para decir, pues claro, es decir, el transporte público, cuando la distancia es muy corta, pues la flexibilidad es muy baja, porque yo tengo que caminar hasta la estación y de pronto la caminata hasta la estación termina siendo más larga en tiempo que el tiempo dentro del servicio. Pero mientras más lejos, el transporte público se vuelve mucho más útil, mientras que la bicicleta es mucho más chévere en una distancia de viaje relativamente corta y su flexibilidad es increíblemente alta. Las bicicletas públicas están por acá, el taxi se podría decir que está por acá, pues porque la gente no va a pagar tanta plata. Entonces yo podría hablar sobre esta gráfica muchísimo tiempo, y también podría hablar sobre todo lo que le hace falta a esta gráfica, porque también decidimos en Numo no usarla para meterle todas las disrupciones, porque era demasiado. Porque sería como llena de pepas y ya nadie la entendería. Yo me inventé otra manera de presentar esto, y creo que más tarde les voy a mostrar cómo es. Entonces digamos como que son complementarios. Esto, yo estoy como rescatando algunos de los argumentos que estaba usando desde antes como para empezar a vincularme. Este dibujito lo usamos cuando hicimos la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte, que incluso creo que hay gente del ministerio acá. Y en eso lo que estamos tratando de decir era, mire, la bicicleta tiene un rol en la conectividad de los viajes y podría ser complementaria con, dígame. Carlos, Sí, levantó sí, la mano Samuel Ortiz de SBS Seguros. Samuel, adelante. ¿qué hubo, Gali? Gracias. La modalidad es hacer preguntas en el Bien interim, pueda, ¿verdad? bien pueda, Listo. diga. No, me llama mucho la atención, Carlos, y muchas gracias sobre el tema de autos compartidos. Cuando usted hace referencia a autos compartidos, es aquel sistema como en España que se llama BlaBlaCar, o que No, eventualmente aquí en Colombia vamos y volvemos. ¿Cuál es o sea, aquí en Colombia, yo hice ese experimento en mi oficina con algunos colegas, porque de alguna forma hacíamos viajes a Villa de Leyva y regresábamos. Y decían, no, yo ni loco me voy a subir en un carro de alguien desconocido. La niña es peor. Entonces, ¿por sí, qué no nos desarrolla un poquito si eso aquí se va a dar algún día o no? El Airbnb es una buena forma de decir, confío ir a casa de otro. De pronto se sí, nos da una apertura para que BlaBlaCar llegase a Colombia. ¿Es eso a lo que refieres para poder tener la idea? Porque no sé si yo lo comprendo así. gracias. Disculpe la interrupción. No, tiene es súper chévere que haya preguntado eso. Yo creo que mucha gente también quiere saber específicamente a qué me refiero. El- Hay diferentes formas de compartir un carro. Voy a hablar de tres. Una es donde uno informalmente con la gente que conoce
acuerda que pueden utilizar o un solo automóvil o varios automóviles, pero los usan de tal forma que hay menos uso individual y más uso compartido. Y todos dicen, bueno, venga, pues usemos su carro los lunes, usemos su carro el martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces son 5 carros que usan 5 personas, pero todos los días va un solo carro lleno. Esa es una manera que existe hace mucho tiempo, que no es para nada tecnológica, que es en realidad un acuerdo. Y ese acuerdo, el único supuesto que tiene es que todo el mundo tiene un origen similar y un destino similar. Entonces, si coincidencialmente la gente de una oficina que se conoce viven en el mismo barrio, pues pueden llegar a ese acuerdo. Entonces, ese es el que existe hace décadas. Incluso hay gente que compran entre todos un carro y lo usan entre todos y van apuntando en una libretica cuáles fueron los kilómetros del odómetro donde comenzaron y terminaron. Eso es maravilloso en el sentido de que se reduce el uso individual y se comparte, y el acuerdo es que, pues digamos, es como cuando comparten una finca. Entonces eso. Hay otro que era el que usted hablaba, que era más hacia BlaBlaCar, y es que existe una plataforma específica en la que la gente expresa su interés de compartir un automóvil, o expresa su interés, o sea, expresa el interés de hacer disponible su automóvil para que otros lo usen con ellos, y otros expresan su necesidad o su interés de compartirlo montándose en el otro. Hay diferentes formas de hacer eso, y eso lo que implica es, hay como varios supuestos. Un supuesto es que todos confían en todos, que es donde empieza como el susto de todo el mundo que dice, pero qué tal que llegue un violador o un asesino y me asesine, ¿no es cierto? Y pues es perfectamente válido. Y la plataforma lo que busca es neutralizar esa preocupación a través de verificación de los datos de la persona, de que la persona pues dé 5 datos clave, verifiquen su identidad, verifiquen que la persona no tiene ningún antecedente judicial, y eso digamos como que se hace, y eso es esencialmente lo que hace BlaBlaCar, que es muy buen ejemplo. El tercero, perdón, y en la Universidad de los Andes tienen una plataforma similar desde hace 8 años creo, entre los estudiantes. Existe también plataformas como Wheels, que yo creo que muchas empresas lo conocen. Entonces ellos llegan y van a la empresa y les establecen todo un esquema, y además les calculan cuántas emisiones reducen. O sea, esas cosas son increíblemente útiles. Pero entonces, tanto el anterior como este, lo que no hay es un cobro de una tarifa por esto. Es decir, nadie le paga a nadie. Entonces no hay una transacción monetaria, y entonces es súper sencillo. Yo creo que puedo mencionar que algunos gobiernos de Colombia han expresado el interés de hacer cosas similares. Pero entonces lo que esos gobiernos, digamos, a mí me dicen es como, venga, lo que queremos es que la gente quiera hacer eso, pero entonces les damos carriles preferenciales a esas personas. Siempre y cuando no haya una transacción monetaria de ningún lado, ni aún una transacción o sea, como que todos ganen por algún lado que no sea monetario, no tendría por qué haber problema de hacer eso. La dificultad de ahí es que si hay un pico y placa, es más difícil la combinación de opciones. Entonces se reduce la flexibilidad del esquema. Se podría motivar, digamos que el pico y placa puede servir como motivante, pero pues es más difícil lograr el algoritmo de la plataforma que haga eso. Entonces yo he mencionado una referencia que es la del documento de seguros. Voy a después mandarles otra referencia que es la del libro de Robin, que es el de Peers Inc., que después les mando el link cuando cierre la pantalla. Entonces ahora voy a ir a la tercera manera, que es la que yo estaba hablando, porque lo que Samuel preguntaba es muy chévere, porque todo el mundo tiene una idea distinta de lo que usted está hablando realmente se llama carpooling. Lo que yo estaba hablando se llama car sharing, pero en español no se ha logrado la distinción. Entonces es importantísimo que usted haya hecho esa pregunta. Esta tercera forma es el car sharing, que ya hay una transacción monetaria, porque lo que usted hace es decirle a una empresa como Zipcar, oiga, ¿qué hubo? Déjeme registrarme en su plataforma. Entonces yo no tengo carro, ¿cierto? Entonces yo necesito un carro, pero lo necesito solo los sábados para ir donde mis suegros. O sea, yo estoy dando mi ejemplo, ¿no es cierto? Como que pues yo sí tengo carro desde hace unos 4 meses,
está parqueado, obviamente. Pero entonces, si hace 5 meses yo hubiera dicho, oiga, yo necesito ir los sábados donde mis suegros, porque viven en un punto donde yo no puedo llegar ni en bicicleta, ni a pie, ni con los niños, no sé qué. Entonces digo, yo solo lo necesito los sábados, ¿qué hago? Entonces Zipcar lo que hace es decir, no, mire, yo tengo una flota de carros y yo los tengo parqueados en diferentes lugares de la ciudad. Si usted necesita un carro, de vez en cuando, dígame, oiga, yo necesito un carro sábados de 8 a 12, pero solo lo necesito el próximo sábado por ensayar. Entonces sí, págueme. Por ejemplo, Zipcar uno le paga $7 al mes. Y entonces, con esos $7 al mes, usted dice, tiene disponibilidad de acceder a los carros que tiene. Y si yo digo el sábado necesito un carro de 8 a 12, me meto en el app y en el app pongo yo necesito un carro desde las 8 hasta las 12 y yo vivo acá, ¿no es cierto? Yo vivo en la séptima con 80. Entonces el aparato le dice, uy, listo, yo le voy a dejar parqueado un carro que está disponible desde las 7:45 en la séptima con 84 y usted puede ir a recogerlo allá. Y entonces usted va con su celular y entonces llega y dice, ah, bueno, listo, vale. Llega a la séptima con 84 y pone su celular cerquita del carro, se desbloquean los seguros, es todo mágico, es súper chévere. Y usted se monta en el carro, la llave ya está prendida, usted simplemente prende el carro, anda en el carro y a las 12 del día usted va y lo vuelve a parquear en el 84 con séptima y dice, terminé. Dice, ah, bueno, listo, chévere, oiga, le costó, eso debe haber sido $8. Y usted después se va. Entonces ese es un negocio que no existe en Colombia, que es un lío legal de armar y que es distinto al alquiler de automóvil. El alquiler de automóvil, si usted se da cuenta, esto yo simplemente pago una vez al mes $7 y después digo, ay, el jueves me toca irme para Chía. Mi papá vive en Chía, yo necesito irme a Chía. Entonces llega y dice, oiga, el jueves necesito un carro. Entonces dice, sí, listo. Hay un 84 con séptima. No, pero es que necesito llevar una cama. Entonces dice, bueno, hay una van más grande. Está en la séptima con 72 o en la séptima con 110, porque es que allá es donde guardamos las vans, porque pues obviamente no se puede poner en todas partes todo tipo de carros. Entonces yo voy, cojo ese, voy para Chía, hago todas las vueltas, me devuelvo. Eso es distinto a un alquiler de automóvil, porque el alquiler de automóvil usted no tiene un carro mensual y usted va y dura 2 horas registrándose, metiendo todos sus datos en una Avis o Hertz o lo que sea, y después entonces le dan un carro disponible. Entonces es mucho más sencillo el cuento del car sharing. Me pareció importante definirlo, pues como hablar de eso ahorita, porque no voy a volver a hablar de eso a menos de que quieran como saber más detalles, pero es un modelo que en Colombia no es factible todavía por el modelo de negocio, por los miedos de la gente y de las empresas de crear algo así, y porque no cierra el modelo de negocio cuando tienen pico y placa. Porque yo tendría que tener casi 3 veces el tamaño de la flota para poder suplir con una misma flota las necesidades de toda la población. Yo tendría que tener carros pares, impares, o de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 y 0, todo el tiempo disponibles en todas partes, entonces me triplica mis costos, entonces no cierra el modelo. Solamente cierra si hay una cosa a 30 años. Entonces digamos como que esas cosas interesantes no se han podido hacer en Colombia, esencialmente por cosas regulatorias que lo hacen difícil. Y pues yo he apoyado un par de iniciativas de estas. Hay una que se llama CarB, yo no los apoyé a ellos directamente, yo ya tenían todo armado. Y había otras que buscaban que el alquiler de automóvil se volviera car sharing, pero ninguna pudo despegar esencialmente porque el modelo tenía unos supuestos que no funcionaban, unos supuestos legales que no eran legales, unos supuestos financieros que no cerraban, unos supuestos regulatorios que no se podían cambiar. Pero todas esas 3 que yo mencioné son 3 maneras súper interesantes de empezar a hacer formas de compartir un automóvil de una u otra manera. Las 2 primeras eran similares a lo que decía Samuel, la tercera es ya una flota distinta que es propiedad de alguien. Creo que Sura tiene algo similar que está empezando a hacer con carros autónomos, con carros eléctricos, perdón, que se llama Moverang. Yo parezco como un anuncio publicitario, pero yo en realidad menciono todas las marcas que se me ocurren. Nadie me está pagando por decir ninguna marca. Yo simplemente hablo de todas las marcas y de pronto hablo bien, de pronto hablo mal. A mí lo de Sura me parece súper buena idea. No sé bien cómo está funcionando, acaba de empezar, pero me parece muy chévere la iniciativa de Moverang, que empieza como a experimentar con cosas así. Y
me parece súper emocionante todo lo que tenga que ver con esto. Me parece más emocionante lo de las bicicletas eléctricas que tienen, pero pues digamos que también tienen unos carritos ahí que voy a hablar de algunas cosas al respecto. Entonces sigo con lo que iba hablando. Digamos, yo estaba hablando como de la combinación de viajes. A mí me parece esto súper interesante. Muchas veces se habla de que el carro se parquea en la estación y siguen en transporte público. Otras veces se montan en la bicicleta en el vehículo y continúan su viaje. Otras veces llegan a pie y se montan en una bicicleta pública, otras veces se montan en un carro prestado. Entonces, hay diferentes combinaciones y lo importante es que hay diferentes etapas de un viaje. Y eso es fundamental para la comprensión del transporte, que el viaje no es un gran viaje. Así vayan en carro, tienen que montarse al carro. El único caso donde es unimodal es cuando yo vivo y duermo en el carro. Es la única manera como yo soy unimodal. Todas las demás son multimodales de una manera u otra. Entonces quería como mencionar eso para ir como combinando cosas. Y hay algo que a mí me parece importante mencionar. Y es que hay algo que estamos tratando de como conceptualizar más claramente en Numo y es la pegajosidad del automóvil. Es decir, al tener la propiedad del automóvil, hace más probable que yo use el automóvil. Entonces uno como que dice, pero ¿para qué lo compra? Si ya lo compró usted, inevitablemente va a empezar a usarlo, entonces pues venga, no lo compre. En realidad, comprar un carro es una muy mala idea en términos financieros. Yo creo que todos ustedes saben, el carro es el activo depreciable mayor de todos. O sea, yo no sé cuál otro activo sea más depreciable que un carro, pero es muy difícil encontrar un activo más depreciable que un carro. Entonces, la propiedad de carro es una pregunta que a mí me gusta siempre hacer, como que ¿por qué lo va a comprar? ¿No es cierto? Ahorita en tiempos de COVID todo el mundo va a empezar a comprar carros, es una muy mala idea, va a generar un montón de problemas de diferente índole, pero la gente lo está haciendo porque cree que va a estar seguro. Por si acaso uno no está más seguro en un carro que en otras cosas, pero pues eso es otro tema de COVID que no creo que tengamos tiempo de ver. Pero entonces quería como mencionar esto, que la propiedad del carro es algo que genera unos cambios en la preferencia de modos y que la compra del carro genera en los seguros, por ejemplo, que era algo que estábamos hablando con Luis Guillermo cuando preparábamos esto, y es el hecho de comprar un carro ya me define cuál va a ser el seguro que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque no puede ser por kilómetro recorrido, porque no puede ser una manera más dinámica de hacerlo. Y eso es una manera fundamental de cambiar el uso del automóvil. Pero mientras tengamos como estos supuestos de al comprar el carro se define todo lo que va a pasar con ese carro, todos los cobros que va a haber asociados, pues estamos dejando de hacer interesantes los escenarios que podía haber. Y pues es como una de las cosas como para no empezar a hablar. Voy a ir anotando cosas acá como para después compartirles, pero pues lo que mencionaba yo ahorita era como el modelo de Pay as you drive, que es como pague por cada kilómetro recorrido, no por unos kilómetros estimados de lo que ustedes tienen en sus bases de datos de lo que recorre un carro normalmente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un carro que tiene 100 kilómetros y que igual tendría 100 kilómetros así no hubiera COVID, pero estoy pagando lo mismo que una persona que gasta 15.000 kilómetros o más al año. Entonces digamos que eso es una cosa importante como para empezar a tener en cuenta. Aquí es donde empieza a ser raro todo lo que voy a empezar a decir y porfa entiendan que mi trabajo es proponer cosas raras. Mi trabajo no es pensar en lo tradicional, ni es pensar cómo es que podemos hacer con el régimen legislativo existente. Mi trabajo es asumir que puede haber otra manera de hacer las cosas y yo siempre pienso en lo ilegal, en el sentido de que estoy pensando en las cosas que todavía no son legales porque todavía no existen. Entonces yo tengo que pensar en todo desde la patineta hasta la alfombra mágica. Y por eso es que yo pongo esta foto, porque a mí me parece importante caer en cuenta que existen modos, servicios que hace 5 años no había y que en 5 años probablemente va a haber algo similar. Las patinetas hace 2 años no existían en Colombia, las patinetas prestadas eléctricas. Uber sigue siendo ilegal. Los carros autónomos todavía no están en nuestras calles, o no sabemos, de pronto están y no los hemos visto. O sea, por si acaso, a veces las empresas de carros autónomos los ponen a andar por las calles y no le dicen a nadie. Entonces de pronto hay algunos. Yo no sé todavía si hay alguno, pero
y posiblemente va a empezar a haber carros voladores o cosas voladoras que van a tener un régimen legislativo muy distinto, porque nadie se ha puesto a pensar en eso. Solamente hay una empresa que empezó a pensar en eso, que por si acaso se llama Varón Vehicles, que es un tipo caleño que está trabajando con Aerocivil en cómo hacer para que haya vehículos volando por los aires. Y pues eso tiene un montón de implicaciones. Pero si seguimos pensando en las calles que solamente tienen peatón, bicicleta, carro, taxi, bus, no vamos a entender cómo es el futuro de la movilidad. Entonces yo siempre presento esto como la calle del futuro. Por si acaso, esto es hecho en una plataforma gratuita que si ustedes se meten van a encontrar cosas muy chéveres y ahorita se las muestro si tenemos el tiempo, pero ustedes pueden rediseñar calles directamente y pues es gratis. O sea, si se registran pueden ver el carro autónomo y la patineta, pero el registro igual es gratis y es más como para labores de monitoreo de cómo es que están usando la plataforma. Pero bueno, esto es lo que, como el tipo de cosas de las que voy a empezar a hablar, es cómo es que tenemos que redefinir esa movilidad y cuáles son esas condiciones bajo las cuales tenemos que empezar a comprender eso. Solo viendo esta foto seguramente tienen 150 preguntas. Feliz tomo todas las preguntas que tengan y voy a ver cómo voy a ir avanzando o cambiando de lo que voy presentando. Entonces, Carlos, dígame. regrésate un momentico a la anterior diapositiva. Sí. Uno ve esta foto y pues es muy interesante lo que ve uno, hasta la alfombra mágica volando, chévere. Pero uno mira, por ejemplo, el andén, y uno lo lleva a la vida práctica a Bogotá. Ese pedacito se parece mucho a la 15, donde esa gran distancia de andén, de paradero de carros, y pues en su momento recuerdo que cuestionaron mucho a la alcaldía de su momento, que redujeron la cantidad de carriles de la 15, que Sí. la 15 era más de carros y ahora lo volvieron más pensando en los ciudadanos. Y pues yo miro esta foto y se me asemeja mucho a la 15, el gran espacio que tienen las personas para transitar y en los paraderos. Muy interesante. Sí, y el ejemplo de la 15 es útil porque la 15 de hecho era un andén muy pequeño, después un estacionamiento al lado y lado, después creo que 3 carriles y después lo mismo, o sea, eso era así, esa dimensión. Y cuando la alcaldía fue a consultar, o sea, a monitorear cómo se estaban utilizando los parqueaderos, se dieron cuenta que el 83%, algo así, más del 80% de los estacionamientos eran utilizados por el dueño o el administrador del local. Entonces, con eso dijeron, en realidad no necesitamos parqueo en vía. De hecho, la gente llega a pie o de otra manera a estacionar y a comprar. Y eso fue como parte del monitoreo que se hizo para hacer el cambio. Pero bueno, esa es buena anotación como para uno de los temas relevantes y es cómo es que se reasigna el espacio vial y de qué manera se calcula. Y si alcanzamos, veamos eso. Yo voy a concentrarme un poquito más en vehículos que en la infraestructura, pero igual, yo creo que pues si alguien tiene interés podemos volver ahí. Entonces, No, y miren, otro tema también que me parece interesante hablar fue también el cuestionamiento pues, de muchos sectores cuando se montó Transmilenio y en ciertos sectores que por qué había más Transmilenio y le estaban quitando espacio a los vehículos particulares, pues la gente pues, no está preparada para estos cambios en la movilidad y no entienden pues, que es necesario ciertos carriles preferenciales y ya nos hemos venido acostumbrando y ya convivimos con ello. El tema de sí, Transmilenio también es otro ejemplo. sí, y ahorita les muestro lo que estamos haciendo con StreetMix, que es una cosa de inteligencia artificial súper fantástica, pero también como para hablar un poquito de cómo es que se podría mirar ejemplos así. Entonces, como empezando a entrar más en el tema de vehículos, hay una cosa que se llama la pirámide de movilidad, que mucha gente habla de la pirámide de la movilidad, en realidad hay poquita gente como que se mete en el detalle. La pirámide de movilidad fue un dibujito que hizo un danés un día y dijo, mire, los de más prioridad son los peatones, los de menos prioridad son los motorizados individuales altamente contaminantes. Ese está muy bien, y digamos que esta es la pirámide actual, pero lo que nosotros nos empezamos a dar cuenta no es como esa pirámide está mucho más llena de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que, asumiendo esta pirámide, empezamos a meterle los camiones autónomos, que yo creo que mucha gente ya ha visto lo de los camiones autónomos, que ya existen, que ya están circulando, que ya están empezando a hacer mil cosas, porque pues, es el uso más fácil de algo autónomo, pero también seguro si se vieron la película esta africana,
Black Panther se dieron cuenta que había como un vehículo de estos vehículos ya existen, es un bucecito autónomo de 8 puestos, tiene un montón de problemas para circular, se asusta con todo, por decirlo de una manera. Pero también están los Uberes, Lyfts, todas estas cosas, los taxis, los drones que distribuyen mercancía. Y uno tiene que empezar a hacerse esas preguntas y pues el muchachito del delivery, pues, que está Rappi, domicilios.com, mensajeros urbanos, todos esos. Entonces uno tiene que empezar a mirar todos esos otros cómo caben dentro de esa pirámide y de qué manera voy a definir qué va a dónde. Porque si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene un esquema regulatorio detrás. Y estos están medio definidos, los bicitaxis no, digamos, hay solo una resolución del 2018. Esto de la bicicleta de carga pues existe hace tiempo, pero digamos como que nos falta empezar a mirar todos los demás. Nadie respondió la pregunta de Rappi. Yo he hablado con diferentes abogados y todos dicen, en realidad eso no está en ningún lado, pero pues ahí están y pues son el unicornio, entonces como que toca empezar a mirar. Por ejemplo, ¿cómo se asegura un muchachito de Rappi? ¿Quién se asegura? ¿El muchachito, la empresa, según la relación laboral? O sea, eso es un montón de cosas que nadie se ha empezado a preguntar y que son fundamentales para el futuro y que el que primero lo defina, pues sí se vuelve tetramillonario, ¿no es cierto? Yo no estoy en el negocio de estas cosas, pero yo sé que la persona que primero define estas cosas va a ser el que más margen de ganancia va a tener porque pues tiene know-how, ¿no es cierto? Entonces esas son cosas que son para mí evidentes que nadie ha empezado como a sentar. Yo no conozco como alguien que se ha empezado a pensar a decir, bueno, ¿cómo voy a regular la alfombra mágica? O cómo voy a empezar a pensar en ese sentido. Entonces lo que nosotros hemos visto en Numos como, miren, todo lo que está pasando ahorita, esta diapositiva la hicimos para Estados Unidos, entonces como que tiene más cosas, pero todo lo que está pasando en micromovilidad, en transporte y microtransporte público, en servicios por demanda y compartidos, nos va a servir para comprender los carros autónomos, los drones, los buses autónomos, todo esto. Y en esto hay un servicio que yo creo que la gente no ha visto todavía y pues que obviamente es recontra ilegal en Colombia y pues que de aquí a que exista pues va a ser muy difícil, pero es un híbrido entre lo que ha hecho Uber o Didi o Ido, cualquiera de esos, y el transporte público, y es un bus que tiene una ruta no predefinida y que se define a partir de las personas que están montadas en el bus. Entonces, en Hong Kong esa ruta existió durante mucho tiempo, pero la gente se montaba al bus y decía, oye, yo voy para tal sitio. Y decía, bueno, entonces iba cambiando un poquito la ruta. En Sudáfrica, la ruta la define el conductor con base en un punto final que le muestra con las manos al pasajero. Pues, bueno, a mí me ha tocado viajar por todas partes, pero si uno va a Soweto en Johannesburgo, uno no puede coger un bus sin entender las señales manuales que hace el conductor. Entonces el conductor se hace así, es que va para el centro. Pero entonces, eso que ha sido muy manual en los últimos 30 años en el transporte público del mundo, se ha podido tecnificar y se hace a través de aplicaciones móviles. Entonces, Yeti en México es una empresa que logró legalizar ese servicio. Entonces la gente se mete en un app a las 7 de la mañana y pone voy para el Zócalo en Ciudad de México, pero estoy saliendo de un lugar en la gran Ciudad de México, y entonces le dice, listo, usted tiene un puesto reservado en un bus que va a pasar por usted a las 7:15. Y el bus llega, se parquea, usted ahí está su puesto, como si estuviera reservando un avión, pero la diferencia es que pues es un bus y la ruta se va definiendo según lo que las personas piden a lo largo de la ruta. Entonces es una cosa súper interesante que empieza a redefinir el transporte público y a mí me parece increíble como que esas cosas existan, me parece fantástico que empiece a haber cosas así. Y eso es el futuro de verdad del transporte público. O sea, eh, podría meterme mucho más en eso, pero solo quería mencionar porque creo que eso no existe. Bueno, no existe en Colombia seguramente. Solo existe en México, nadie más lo ha empezado a hacer. Es ilegal, pero necesitamos empezar a comprender eso. Y si el sector asegurador entiende estas cosas, va a decir, oiga,
pucha, necesitamos definir un seguro para esto, necesitamos comprender con el gobierno nacional cómo es que se define este tipo de servicios, porque al final va a reducir los kilómetros recorridos en automóviles, al final va a reducir las emisiones, al final va a reducir la siniestralidad. Y si empezamos a definir esto mejor, después cuando lleguen los bucecitos autónomos, que ya están en Chile, por si acaso, el Santiago de Chile, el BID, le pagó a Transdev para tener unos bucecitos rojos que recorren una alameda para ensayarlo. Eso ya está en América Latina, o sea, ya lo tienen en Chile, la gente del BID está emocionada, los de la Universidad Católica, bueno, una universidad está ayudándolos a monitorear, pero muy bonito y todo, pero hasta que no se defina todo esto bien, no vamos a poder definir bien lo demás. Entonces, es la invitación a toda la gente que esté acá, que no sé cuánta gente habrá, pero pues ojalá haya muchos que nos ayuden a entender esto y que empecemos a definir esto. Y digamos, mire, así como Colombia fue el pionero en la redefinición de el uso de la bicicleta en infraestructura para cicloinfraestructura, los servicios renovados de transporte público, necesitamos ser los nuevos en esto. O sea, este es el tipo de cosas que tenemos que empezar a comprender. Y pues las cosas no han explotado todavía. O sea, el cuento de la gente haciendo domicilios no ha explotado, pero va a explotar. El cuento de todos los servicios de tipo Bit, Uber también va a explotar, o ya explotó 3 veces. O sea, como que necesitamos empezar a definir esto de otra manera. ¿No es cierto? Y como les decía, todo lo que yo estoy diciendo, estoy hablando de cosas que en este momento son ilegales, pero es que necesitamos definir la norma nueva. Es como para empezar a hacer eso. Y también porque va a existir la alfombra mágica. O sea, yo les juro que va a existir algo muy parecido a la alfombra mágica y ya les muestro cómo es que hemos empezado nosotros desde nuevo a definir. Pero, es importante también definir cómo es que voy a tomar mi corredor principal de transporte masivo en bus, en BRT, en metro elevado, en metro subterráneo, en aerobús. Póngale el nombre que quiera y pongan el vehículo que quiera, pero tiene que haber inevitablemente un corredor masivo de alta capacidad que es prestado por un vehículo que se ha conocido desde hace 100 años, que puede ser metro, que puede ser bus, que puede ser lo que sea. Ninguna de las tecnologías nuevas, como los bucecitos autónomos o los carros autónomos o los Ubers o las patinetas, ninguna de esas va a reemplazar el transporte masivo. Punto. Nadie, o sea, no existe ningún experimento, así llegue gente a mostrarles diapositivas y simulaciones. Y hay una gente que está yendo a Bucaramanga a venderles una cosa que se cuelga, entonces es una cosa toda rara que dices tú tiene capacidad más alta que el mayor metro del mundo. Eso no es cierto. No existe algo distinto a un metro o a un bus rápido o algún sistema de un bus grande o un vehículo grande con muchas personas. Si uno no tiene un vehículo grande con muchas personas a lo largo de un corredor, no va a tener buen sistema de transporte masivo. Y todo lo demás va a vincularse y va a integrarse. O sea, esta pregunta nosotros en Humo la hemos hecho 1000 veces y la estamos revisando con mucho detalle y créanme que no hemos llegado a un punto de mirar cómo es que se hace para reemplazar el transporte masivo. Entonces, si alguien tiene la idea de que el transporte masivo se va a morir, olvídense. Y si se llega a morir, nos morimos todos al tiempo. Es decir, no vamos a tener una ciudad funcionando si no tenemos transporte masivo. Entonces todo lo demás es vinculándose. O sea, es como esa es la ciudad interesante. Y sobre este tema podría hablarles horas, pero solamente lo quiero dejar acá. Y si se acuerdan de mi dibujito de raro, o uno de los dibujitos raros, cada uno de estos tiene una distancia que sí es la adecuada. Yo no voy a esperar que un peatón camine 10 kilómetros porque entonces es sostenible. No, tampoco voy a esperar que una bicicleta eléctrica vaya 20 kilómetros todo el mundo. Tampoco. Entonces es como para empezar a ponerle distancias a las cosas y las patinetas. Yo no sé si ustedes han usado las patinetas que ha habido en Bogotá, pero las patinetas de Bogotá y las de Cali y las de Medellín y las que sean son súper chéveres para distancias cortas, no son para distancias largas, se vuelven desesperantes con las distancias largas. Entonces, eso me parece importante como de hablar. Entonces, hay una cosa que hace parte de estas cosas nuevas y es que hay muchísimos datos.
Yo tengo súper claro que las empresas aseguradoras siempre o sea, les ha servido mucho la disponibilidad de datos, les ha servido mucho poder comprender lo que está pasando a través de los datos, pero que al mismo tiempo la recolección de esos datos, la frecuencia de disponibilidad de esos datos, no es tan chévere. Y por si acaso, las patinetas eléctricas que ustedes han visto por las ciudades colombianas que las han permitido, tienen más datos que un avión. Uno puede saber dónde está cada patineta cada segundo. Y uno puede saber por lo menos 20 cosas sobre esa patineta. ¿Por qué los carros que pesan 2 toneladas y pueden ir a 100 kilómetros por hora no están entregando esos datos a los gobiernos? O sea, yo sé por qué. Es decir, yo tengo súper claro cuál es la razón. Pero siendo tecnológicamente posible, ¿por qué no sucede? ¿No es cierto? Y esa es como una pregunta que como que nosotros en Humo estamos haciendo cada vez más. Por el otro lado, ¿por qué los gobiernos le piden a las patinetas tantos datos y no le piden ningún dato a una camioneta de 4 toneladas con una sola persona y que genera emisiones por todas partes? Carlos, Los, uno escucha, dígame, disculpa te interrumpo, uno escucha las noticias, hurto de vehículos, hurto de motocicletas, pero no se roban las patinetas y pues uno las ve en la calle, es una cosa fácil de robarse. Se robaron una patineta, no, se robaron la bicicleta o se robaron el carro de 2 toneladas. es, es, es una afirmación casi cierta. Sí es cierto que obviamente la gente, los dueños de las patinetas eléctricas saben exactamente a dónde las llevan todo el tiempo, mientras que un carro cuando se lo roban, a menos de que tenga Chevistar o alguna tecnología similar, pues es difícil saber dónde está. Pero también es fácil, pues ha habido maneras de hackear las patinetas y en México en particular han logrado hackearlas. Pero digamos como que hay o sea, el elemento de rastreo del vehículo está mucho más desarrollado para una patineta, que además es un dispositivo minúsculo que cuesta 50.000 pesos y que extrañamente no lo tenemos en vehículos que tienen una batería que podría tener y podría tener dispositivos mucho más potentes. Existe una pregunta por la privacidad, pero digamos, ahorita vemos como esa cosa de privacidad, de rastreo de datos, de monitoreo, todo esto, pero lo que voy es, hay una mayor disponibilidad de datos sobre el uso, que está perfectamente clasificada, desagregada y organizada. Se puede hacer un análisis mucho más desagregado y detallado sobre los impactos ambientales, económicos, sociales, en términos de actividad física, de seguridad vial, del siniestro en sí, y el monitoreo de dónde está cada vehículo es increíblemente más detallado y hay mil cosas que son posibles. Y pues quienes se han metido más en esto, pues saben que uno se pueden acceder a la API de cualquiera de estos servicios. Incluso Uber ha hecho disponible una API desde la cual se puede ver datos del pasado agregados, pero eso muestra el potencial que puede tener esto. Entonces el rastreo es más preciso, los riesgos de privacidad son más altos, pero, pero las posibilidades para los modelos que se generan desde el sector asegurador son increíbles, o sea, es una cosa increíblemente interesante. Y ya, si me acuerdo, les muestro el modelo del MDS, que es un estándar abierto, que si no lo han visto, necesitan verlo, porque va a ser, es también una de las cosas que ya se están haciendo en muchos lugares del mundo, incluido Bogotá, de cómo se está rastreando los diferentes servicios. ¿Cómo se Entonces, llama, Carlos? No, ya, no te yo cogí el nombre. voy apuntando, pero es el MDS, que es el Mobility Data Specification. Pero ahorita me meto y les muestro y les paso el link de dónde está eso. Entonces, lo más chistoso, o sea, yo dije todo esto de los datos, pero al mismo tiempo hay 1000 cajas negras. Entonces, yo estoy seguro que si ustedes han hablado con alguno de los servicios, si ustedes hablan con Uber o con incluso con Movo, o si hablan con Green o con cualquiera de esas, le dicen, ah, yo quiero esos datos. Les dicen, no, yo no les voy a dar mucho, mis datos son mis datos, el 80% de mi negocio son los datos. Y entonces ellos dicen, yo no le voy a decir, incluso si uno se pone a mirar los buses de los BRTs, hay una cosa que es el GTFS, que es el equivalente al MDS y es
el formato, que también es público, que es o sea, no es público, es decir, es casi público. Pero los servicios que están mejor organizados tienen un rastreo de muchas cosas, mucho más detallado de lo que tendría cualquier otra cosa. Parte del análisis de COVID, por si acaso, que hemos hecho en algunos grupos de análisis ha sido a través de los datos de GTFS de Transmilenio. Otra gente lo ha hecho a través de los datos de celulares y que por si acaso los datos de celular incluso incluyen una estimación de cuál es el modo que está utilizando el dueño del celular. Entonces eso también es por lo que Google Mobility Data ha sido posible mostrar quién se está moviendo en qué. Entonces ahí es importante como saber que existen los datos, pero según la empresa o la manera como se estén entregando, se están entregando en caja negra o sin caja negra. Nosotros en Humo siempre vamos a decir los datos deben ser disponibles, pero controlando la privacidad del propietario de los datos. Entonces ahí, sí, ahorita les muestro otra cosa de datos y la responsabilidad de datos de algo que acabamos de publicar en Humo, que es una plataforma para comprender qué datos pedir cuándo. Yo creo que voy a terminar mandando tantos links al final de esto, pero pues ahí, sin problema les mando, pero ahí voy apuntando diferentes cosas. Entonces, con todo eso, pensemos en esta nueva aproximación. Acuérdense que me pueden interrumpir, Carlos, diga. Carlos, si quieres, al final de esta sesión nos sentamos tú y yo y miramos esos links, los organizamos, los ponemos estructurados con lo que es cada uno y yo se los envío vía correo electrónico a todos los participantes de esta charla. ¿Te parece? Sí, Para que no se queden aquí en el chat, o si quieres puedes hacerlos en el chat, pero sí, si quieres luego los integramos en un solo documento. Sí, ahorita como que quito la pantalla completa y empiezo a mostrarles esas cosas que las tengo en algunas pestañas que ya había preparado. Pero eso, sí, cualquier persona, incluso si quieren abrir el micrófono y preguntar algo, a mí no me importa que me interrumpan. Y si tienen preguntas hasta acá, por favor, abran el micrófono y digan, oigan, venga, pero un momento que no entendí la cosa de no sé qué, o levanten la mano, como prefieran. Pero yo feliz de resolver cualquier cosa de todo lo que van preguntando. Entonces, si se acuerdan, yo les había preguntado esto. Yo no sé si ustedes se imaginaban que todos los vehículos existían o si ustedes creían que alguno no existía. O sea, el de la izquierda arriba es el Citroën AMI, que si ustedes se ponen en Google a buscar el nombre, búsquenlo y van a ver que es un carrito como el Smart, pero que se está sacando exclusivamente para prestarlo con un servicio de car sharing. Bueno, el Twizy ya lo conocen, lo venden acá, pues es un carro que es medio raro, como con un pedacito de plástico ahí medio feo, pero pues existe y es un carro que ocupa mucho menos espacio que otros. La Karmic Oslo es una bicicleta que en realidad no es una bicicleta, que tiene muchas características que la hacen parecerse más a una moto, pero que si estuviese en Colombia cumpliría con la ley, con la resolución 160 de 2017, que es lo que nos importa, digamos, para diferenciar bicicleta eléctrica de moto eléctrica. El Rolly es una cosa feísima que yo me monté una vez el año pasado, que es una especie de moto, pero no tiene, es como una moto lenta, una bicicleta que no tiene pedales, como de todo un poco, pero no termina haciendo nada. Y el Spot es una cosa que se inventó Segway, que es como para uno caminar, pero sin caminar. Y estar ahí sentado. Si ustedes vieron la película Wall-E, es eso. Es el cosito que lleva esa gente. Entonces eso pues tiene un montón de cosas. Entonces, si uno se pusiera a mirar cómo categorizo estos vehículos, yo podría categorizar el AMI como un automóvil, el Twizy está categorizado como un automóvil, la Karmic estaría dentro de la resolución 160 como una bicicleta eléctrica, el Rolly no tendríamos manera de categorizar una legislación y el Segway tampoco. Y aquí es donde va toda mi lora va para exactamente lo que yo estoy diciendo. Si yo tuviera la posibilidad de definirle un espacio vial a todos estos, solo podría a mí y al Twizy los pongo en el tráfico mixto con todos los carros. La Karmic podría ir
en el calzada mixta o en las ciclorrutas, el rolling no tendría permitido ir en ningún lado y el spot no tendría permitido en ningún lado. Entonces Carlos, aquí, señor, levantó la mano Diego Ávila desde bien Mafre puedo. Seguros. Diego, Hágale, por favor. adelante. Buenos días. Una pregunta. Me inquieta acá y no he visto abordar temas de mototaxismo y bicitaxismo, que tiene un poco de complicaciones sociales. ¿Eso cómo se Me parece incorpora acá? excelente. Me parece excelente su pregunta y ahorita les muestro la... Espera que estoy apuntando para que no se me olviden todas estas cosas. Ahorita les muestro la plataforma que tenemos para eso, porque es que una cosa es el vehículo, que es la clase. Otra cosa es el uso que se hace del vehículo, que es la instancia. Y la combinación de la clase y la instancia es lo que nos da la legislación adecuada. Entonces, lo que acabo de decir de pronto es como solamente poner nombres raros a algo que se conoce, pero solo para decirle, en este momento todavía sigo hablando del vehículo sin todavía hablar del servicio que se presta. Eso es lo que voy a tratar de explicarles de una manera más flexible de aproximarse a eso. Pero es súper importante esa pregunta. Sí, ahorita le muestro específicamente a lo que voy, como para ver cómo es que desde Numo empezamos a ver. Pero si vemos solamente la categorización del vehículo, ya tenemos preguntas de cuál es la ubicación en vía que se le puede dar a esos vehículos, ¿no es cierto? Entonces, esto es una legislación que, como ustedes ya tienen el link de la presentación, pueden bajar acá y acá abajo está el link para mirar el estándar que creó SAE para clasificar los vehículos de micromovilidad, y miren que tienen muchos, ¿cierto? Entonces ellos tienen unas características, entonces tienen unos pesos y unos umbrales y no sé qué. Eso fue súper chévere, esto salió apenas al final del año pasado y yo les invito a que busquen esa legislación para comprender una de las categorías. Entonces ahí tienen diferentes subcategorías, entonces ahí por el peso, por el ancho, por la velocidad máxima, por la fuente de alimentación. Entonces ustedes ven aquí como muchas combinaciones que nos ayudan a flexibilizar lo que hay. ITF, aquí está el link al de ITF, empezó a hacer esto mismo de otra manera. Entonces es esencialmente lo mismo, pero ellos lo clasifican con otras categorías y con otras preocupaciones. Entonces el DSI es el que se sugiere para Estados Unidos y el de ITF es el que se sugiere para los países de la OCDE. Son sugerencias que todavía no llegan a legislación específica y que, si se dieron cuenta, esto es para vehículos pequeños, lo que normalmente se llama micromovilidad, pero pues que es importante como saber. En Colombia, el de ITF tiene el tipo A definido como la resolución 160 de 2017, bicicletas eléctricas o bicicletas. El tipo B es ya moto eléctrica, pero no hay ni tipo C ni tipo D, ¿sí? Entonces esto es importante como empezar a comparar. Y si se dan cuenta, yo no he hecho, o sea, no he mencionado nada sobre los vehículos más allá, porque esos vehículos todavía no están tan bien definidos. En Colombia, digamos, existe el motocarro, que es una pregunta gigantesca legislativa. ¿Qué es el motocarro? Sí está por allá en algún lado del artículo 2 del Código de Tránsito, pero específicamente cómo se puede usar. Entonces, algunos municipios han logrado definir como una legislación específica para esos servicios porque la realidad antecede la ley. Entonces, la realidad ya estaba sucediendo, entonces pues tenían que encontrar una manera segura de prestar ese servicio. Y pues obviamente existe como un estándar internacional del vehículo, no sé qué. Yo en esto no me he metido para nada en las homologaciones de los vehículos, pero es que en Colombia estamos tan atrasados en homologación de vehículos distintos a los buses que ni siquiera tengo por qué meterme. O sea, es una cosa que necesitamos empezar de ceros para muchos vehículos. Y entonces pues yo tengo muchos dibujitos en todas mis cosas, pero quería mostrarles también que existen estos. O sea, estos son de verdad. Esto es el Bird que salió hace 4 meses, este es otro que salió hace un poco. Esta es la bicicleta Jump, que pues si alguno ha tenido la oportunidad de andar, pues se ha dado cuenta de la maravilla que es una bicicleta eléctrica asistida bien diseñada. Esto es Bicitaxi, las patinetas que había en Bogotá. No, estas no son las de Bogotá, estas son la segunda generación de las de Lime. En Bogotá teníamos la primera generación. Y la teníamos porque no había nada definido de cómo es que se buscaba tener el vehículo adecuado.
Entonces ahí empieza, porque es que estamos teniendo problemas desde el principio, porque no hemos definido claramente las categorías y las clasificaciones de los vehículos que queremos que sean seguros. Este modelo de Lime es mucho más seguro que el modelo que tenían operando en las calles bogotanas. Y la falta de conocimiento y de definición de estos vehículos es lo que hace difícil esto. Digamos que no voy a hablar tanto del uso de datos porque quiero concentrarme más como en la plataforma, pero si alcanzamos podemos ver esto de lo de MDS. Y lo que voy a hacer también es que voy a empezar a meter links después en esta presentación para que ustedes tengan acceso a esta presentación para poder verla. Todo esto, todo nos lleva a hacernos una pregunta sobre cómo debemos recalcular los riesgos de cada uno de estos vehículos, de estos servicios. Cuáles son los criterios que vamos a usar, cuáles son los datos que vamos a usar y de qué manera podemos empezar a mirar cómo se redefinen esos servicios de tal forma que no sea que yo diga, no, lo que pasa es que yo necesito tener un servicio que se llama taxi y ya. Entonces ese servicio tiene un riesgo altísimo porque los datos me muestran que todos los taxis se estrellan y que todos los taxis son tico. Es como, entonces uno, es decir, necesitamos ser mucho más detallados, necesitamos decir, no, un momento. Si la persona, si se está prestando un servicio en un vehículo de muchas mejores especificaciones y el servicio es similar al que se presta como un taxi, el seguro tiene que ser distinto. Si el vehículo de transporte público en bus es en un bus de muy malas especificaciones, pues el seguro tiene que ser distinto. Entonces, como que tiene que empezar este diálogo mucho más abierto de cuáles son las condiciones. Y también podemos irnos para abajo en los vehículos de micromovilidad y cómo es que se prestan y de qué manera. Entonces, sí, esto que sale a la derecha es la plataforma que yo les quería mostrar y es una plataforma donde estamos empezando a redefinir mucho mejor cada uno de los servicios que hay y cómo es que eso tiene una determinación más clara de cuáles son sus condiciones. Entonces, yo creo que ahora sí voy a mostrarles esa plataforma como para meternos ahí. Y entonces voy a ser súper amable y les voy a pasar por el chat esta plataforma para que se metan y jueguen. Esta plataforma no es pública, pero bueno, debería estar en español. Vamos a ver si logro hacer acá la plataforma en español. Pero entonces, si ustedes ven, esto lo que hace es decir, mire, yo, digamos, yo quiero ver una moto. Entonces, tengo la moto. Entonces aquí dice, mire, este vehículo puede causar mucho daño. Según estas características, yo hice todo un trabajo de definición de los umbrales, que ustedes pueden ver acá, cuál es la relación de la capacidad, cuál es la definición del peso y cuáles son sus umbrales, cuáles son las definiciones de la velocidad máxima, el espacio que ocupa en vía, las emisiones que genera ese vehículo y qué tanta salud tiene la persona que está utilizándolo. Entonces, según eso, yo digo, no, mire, esta moto específica, las políticas deberían orientarse a reducir su riesgo general, hay que asignarle menos espacios, darle preferencia a otros, requerir más datos de los operadores, requerir una licencia para operar o cobrar tarifas altas por operar. Yo como NUMO puedo decir eso porque yo no soy una agencia de gobierno, yo estoy diciendo esto a partir de la investigación que yo he hecho y es mi recomendación como organización. Carlos, Señor. Carlos, hay una pregunta, levantó la mano Javier Rodríguez Garavito, por favor se identifica de dónde nos acompaña y su pregunta. Javier. Gracias a todos, Guillermo y Carlos. Me gustaría de pronto saber si se ha pensado incluir indicadores de seguridad del fabricante, porque digamos, si veo la variable del daño que puede ocasionar, pero también, digamos, es importante tener el nivel de protección que tiene una persona al utilizar este vehículo. Entonces me parece importante la variable, tanto el que pueda ocasionar como el nivel de protección que ofrece al usuario y sobre todo en vehículos
de marcas chinas. Muchas gracias. Usted tiene razón que existen diferentes, o sea, que existe incluso como, o sea, hay incluso, ahorita hay unos, espérenme que estoy tratando de buscar un documento donde estábamos definiendo todo esto. Las características que estamos usando acá son las características principales del vehículo, que son las que priorizamos en un ejercicio con 17 expertos. Entonces les dijimos, mire, miremos, ¿cómo fue? Todas estas son las características que nosotros utilizamos para comenzar a mirar todas las que podrían ser relevantes y que, sin decir que no son relevantes, sí nos parecía que teníamos que empezar a mirar máximo 5 características que fueran fundamentales para definir el riesgo de una categoría vehicular. A partir de eso, estoy totalmente de acuerdo que toca mirar las estrellas que tienen los vehículos, incluso está esta iniciativa que yo me imagino que ustedes han visto de carros más seguros, que empieza a mirar como, digan, que miremos que tener un carro seguro, como cuáles son todas estas características. Y pues yo no he estado vinculado a esto, pero sé que existe y que ha tenido como toda esta, o sea, incluso ha tenido un poquito de controversia como en empezar a mirar cada uno de los vehículos que tienen, que es Latin Cap. A mí me parece que Latin Cap hace un ejercicio increíblemente útil de diferentes vehículos y que empieza a mirar, bueno, cuáles son todas estas características y cuáles son los carros que tienen todas las estrellas y que uno de verdad cuando va a comprar un automóvil tiene que mirar esto, ¿no es cierto? Y que el gobierno debe entonces empezar a adoptar la especificación. Pues Guillermo, me acuerda que usted me mencionaba ayer la de Naciones Unidas, pero existe, o sea, como que a partir de esto existe la especificación de Naciones Unidas que necesitan los gobiernos adoptar para entonces decir, yo no puedo recibir un carro peligroso. O sea, esta plataforma Carlos, está, dígame, sí. te recuerdo lo que hablamos ayer, es la regulación de las Naciones Unidas, la WP29, que de alguna manera la agenda legislativa en Colombia debería apuntarle a esas regulaciones internacionales. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es decir, ese tipo de legislación es fundamental para que entonces cuando uno dice, pues mire, yo los vehículos que estoy poniendo acá son vehículos que yo estoy mirando y que yo estoy asumiendo que ya pasaron por un estándar y por una homologación y por algo que no deja que lleguen, pues como lo mencionaba, perdón, se me olvidó su nombre, la persona que estaba hablando ahorita, que por ejemplo, los carros chinos que llegan a Colombia no son legales en China. Como que ese es el nivel de cinismo que tenemos en los carros que llegan al país. O sea, Bolivia, Colombia y Sierra Leona y algún otro dejan que llegue cualquier carro al país. Eso no se debería permitir. Entonces yo, en esta plataforma, yo no estoy entrando en esto porque yo estoy suponiendo que existen estándares de seguridad. Sobre eso podríamos hablar un montón, pero quería como decir, sí es importante, doy esas referencias que me parecen relevantes, pero esta plataforma supone eso y a partir de eso es que dice, bueno, vamos a mirar las características principales y cómo puede o no puede causar daño. Pero entonces, si usted se pone a mirar un peatón, pues no va a causar daño, ¿no es cierto? Un carro gigante, pues va a causar harto daño. Si yo me pongo a mirar, por ejemplo, un bus diésel, no está tan bien, pero cuando yo miro un bus eléctrico, pues no me va tan mal. Entonces, empiezo a poder mirar específicamente cómo es que son. Incluso metimos el camión Tesla, le metimos acá y empezamos a mirar todos los otros que pudiéramos mirar y decir, como, oiga, que existen, ¿no es cierto? Incluso miramos como la patineta que vuela de Volver al Futuro, el carro de Volver al Futuro. O sea, como que nos pusimos a mirar todas las que conocíamos. Entonces, esto es una primera aproximación para poder empezar a mirar cuáles son esas características a partir de las cuales yo puedo crear
algo. Pero me parece fundamental lo que dijo la persona que habla ahorita. Creo que existen referencias claras. Creo que el país tiene que empezar a avanzar decididamente a mejorar las condiciones, pero también para ser muy explícito. Si yo tengo un carro, incluso ayer salió en Bloomberg un artículo sobre las condiciones o sea, sobre lo que voy a decir, y es, si yo compro un Volvo, que es el carro más seguro tanto para el ocupante como para quien está afuera, y voy a 100 kilómetros por hora, de todas maneras voy a matar a la persona que atropellé. Punto. ¿Cierto? No existe, o sea, así la persona vaya con casco, así el carro haya tenido su ABS y todas las... Si voy a 100 kilómetros por hora, la persona se muere. Entonces, el riesgo aquí es el riesgo bruto, no es el riesgo neto post otras consideraciones. Es realmente cómo podría generar daño esta plataforma. Lo bueno de esto que desarrollamos nosotros es que no es una caja negra en el sentido de que ustedes pueden entrar a ver la plataforma desde GitHub y en GitHub pueden definir más claramente sus propios umbrales, pueden crear una nueva plataforma, como todo eso. Lo que nosotros estamos empezando a trabajar, que les voy a mostrar, pero que no, o sea, que prefiero que no lo difundan por ninguna parte, es esta otra sección, y es donde estamos mirando, si yo tengo un carro de uso personal, me aparece si necesitaría licencia de conducción, si necesita licencia de operación, si tiene un requisito de datos, cuál es, qué cobros y multas debería haber, si debería ser subsidiado, la valoración del riesgo, si es requerido o no. Y si yo lo cambio en uso comercial, entonces ¿cómo cambia? Entonces se requiere una licencia de operación y aquí me dice dónde ir a la licencia de operación. Entonces, este tipo de cosas nos parece chévere empezar a mirar, porque entonces yo digo, bueno, esto todavía no es público, repito, y estamos todavía definiendo cosas, pero entonces digamos si es una patineta de uso comercial, se necesita la licencia de operación, se necesita la licencia de datos, mientras que si es personal, entonces no necesito esto. Entonces, esto es lo que estamos empezando a crear, pero por ahora estamos como todavía trabajando en algo así. A lo que voy es que es importante poder crear unos modelos mucho más amplios de definición de la manera como se comprenden los diferentes vehículos y que necesitamos empezar a ser más flexibles en esto. Voy a mostrarles algunas de las cosas que dejé en el tintero y es el de StreetMix. Entonces nosotros en StreetMix, pues esto es algo que nosotros estamos trabajando. Entonces digamos, esto es la séptima con 62. Y yo digo, no, mire, ¿sabe qué? Yo aquí quiero que el carril externo más bien sea un carril de carros y que tenga gente. Quiero quitar estos otros carriles, quiero hacer esto una ciclorruta de doble vía, ¿cierto? Quiero quitar esto, carriles de carros, y quiero poner una cosa donde la gente pueda comprar comida. Y aquí quiero poner esto con un elemento de segregación que más bien voy a poner perdón, que es que a veces una matera, y esto va a ser de este ancho, y este va a abrir la puerta para este lado, y este andén va a ser de 6 metros, ¿cierto? Carlos, hay una persona que levantó la mano. Mientras terminas de hacer el dibujito, por favor, Fabio Fernández nos confirma de dónde nos acompaña, de qué entidad nos acompaña, y su pregunta, por favor. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Fabio Fernández, soy de SBS Seguros. Carlos, mi pregunta va con relación a lo que mostrabas ahorita de las patinetas comerciales. Exigirles mucha regulación y muchas que cumplan con muchas cosas a las comerciales principalmente. No puede terminar siendo una acción que va en contra de lo que queremos, porque por ejemplo, si les exigimos mucho, el servicio se vuelve más caro y la gente común va a terminar decidiendo por coger un taxi, por decir algo. Sí, usted tiene razón. La pregunta es, ¿qué es mucho? Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que
comparativamente una patineta, miren, hay una cosa en la historia reciente del transporte y es que si yo parqueo mal una patineta, mi multa es muchísimo mayor que si parqueo un carro sobre un andén. O sea, eso es fundamental, como la comparación que es importante hacer acá. O sea, lo que usted dice tiene toda la razón en términos de que no podemos hacer unos cobros excesivos a las compañías de patinetas y necesitamos saber cuál es ese nivel a partir del cual esto puede ser problemático. Pero al mismo tiempo necesitamos preguntarnos ¿qué debo yo cobrarle a alguien por estacionar? ¿Cuál debe ser la multa por estacionar sobre un andén? ¿Y cuál debe ser la multa por exceder la velocidad en un carro de 4 toneladas diésel? ¿Y cuál debería ser el pago que deberían hacer las empresas que tienen taxis chinos contra una persona que tenga un servicio a través de una app con un vehículo que en Latin NCAP salga con 5 estrellas? Eso es lo que nos falta. Lo que tenemos en este momento es unas tarifas para un transporte público y respectivo de la manera como se preste, otras tarifas muy altas para los servicios de patinetas y ningún cobro por estacionar en vía un carro particular y ningún cobro por tener un carro contaminante. Y cuando se comparan todas esas, es loco. Es increíble la comparación. Entonces, le di la vuelta a su pregunta, pero sí es importante comprender que la manera como se han definido las políticas es increíblemente desigual. Incluso la pregunta puede ir más allá. ¿Por qué le pedimos datos a las empresas de patinetas y por qué no le pedimos datos de la misma manera y con el mismo detalle a las empresas de taxis? O sea, las empresas de taxis no le entregan nada ni al gobierno, ni a las empresas de seguros, a nadie. Pero las empresas de patinetas, para operar, a veces tienen que entregar la ubicación de la patineta cada segundo y la velocidad de esa patineta cada segundo. ¿Por qué sí y por qué no existe con las otras? Entonces, esa es como la cosa importante de hacer. Yo había, espérese, había mencionado una cosa, que es esto, que es el MDS. Entonces voy pegando esos links ahí. Si ustedes se meten al MDS, esto es una especificación de estándar de datos donde se especifica toda la información que podría tener un estándar de solicitud de datos. Entonces ahí pues no me voy a meter en el súper detalle, pero me parece importante que como que ustedes sepan que existe esto, que uno se puede meter incluso en GitHub a mirar que se puede definir los vehículos, ¿no es cierto? Que se puede definir dónde están, que se puede definir el modelo, o sea, todo esto se puede definir de alguna manera y ya está el estándar, es que ya existe el estándar, es un estándar abierto. Ustedes pueden decir, yo voy a crear el mío para mi empresa de seguros y van a tener toda la información súper especificada de todo esto. Entonces esa era una que yo les había mostrado. La otra que les había mencionado era el dato de GTFS, que es el del transporte público. Entonces este es el que usa Transmilenio. Entonces si ustedes se meten a mirar, perdón el mareo si les estoy dando demasiados links, pero pues ustedes después pueden ver, pero Bogotá tiene datos abiertos de, perdón, esto no es que quería meterme. En Transmilenio tienen los datos abiertos de todas las, de dónde está cada bus cada segundo. Y uno se puede meter es que no puedo llegar rápido, pero bueno, hay un link mucho más rápido de poder encontrar. Y es con el estándar de GTFS. Entonces ahí uno puede mirar dónde están los buses cada segundo. Que es una cosa súper interesante de comenzar a aprender y que no es difícil de aprender
y que les puede servir mucho a ustedes. Esperen, voy a ir yendo como por los links. Mientras vas navegando por los links, Sí. Carlos, quiero propiciar un tema para que lo conversemos acá y usted nos dé su opinión al respecto. Y es esta iniciativa que la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha venido avanzando. Es la única secretaría que la verdad yo he visto a nivel nacional que está trabajando al respecto, y es sobre los tricimóviles no motorizados o los tricimóviles con pedaleo asistido. Hoy en Sí. día, en la última milla, en varios lugares de Bogotá, están plagados de estos tricimóviles, y en su gran mayoría pues son vehículos que son operados con motores a combustión interna, que desarrollan velocidades excesivas. Son vehículos que tienen muy mala, precaria seguridad activa o pasiva para los ocupantes, y pues parte de los dispositivos de seguridad de la Alcaldía de Bogotá es inmovilizar estos vehículos porque están prohibidos. Desde el año 2018 el Ministerio del Transporte ya sacó una regulación donde de alguna manera permite la circulación única y exclusivamente de los tricimóviles no motorizados, es decir, pedaleo puro, o los tricimóviles con pedaleo asistido, que son tricimóviles con motores eléctricos de no más de 11 kilovatios. Entonces, sí, que desarrollan no más de 25 kilómetros por hora. Es decir, ya hay una legislación de parte una regulación por parte del Ministerio del Transporte donde pide, y ya esto es una actividad que deben desarrollar los alcaldes locales y secretarios de movilidad de todas las ciudades, de poder estructurar este servicio y volver a algo que hoy en día es ilegal. Entonces, sí, desde Numo, ¿qué experiencia ha visto usted y qué hay que hacer para que se puedan de alguna manera desplegar y legalizar estos modos de transporte? Muchas gracias. Súper buena pregunta. Los bicitaxis, acabo de caer en cuenta que nosotros no hemos metido el bicitaxi acá. Entonces, miren, hagamos una cosa. ¿Cuál será el vehículo más parecido al bicitaxi? Voy a inventarme algo, voy a inventarme un bicitaxi. Test. Entonces, la capacidad máxima de un bicitaxi, digamos que es 3 personas. El peso yo lo voy a estimar en 200 kilos. La velocidad máxima que pueden llegar, yo la medí porque yo me monté en un bicitaxi a 45 kilómetros por hora. El espacio que ocupan es 2,5 metros por Pero, metro Carlos, y medio. pero la normatividad dice que es máximo 25 kilómetros por hora que pueden operar. Claro, yo estoy haciendo el de mototaxi, o sea, Okay, estoy haciendo como la realidad, ¿no es cierto? Las emisiones voy a meter las mismas de una moto, que deben ser como 120 gramos de CO2, y voy a poner 1,22. Entonces, aquí ya me dijo mi plataforma que yo me inventé, me dice, tenga cuidado, ¿no es cierto? Voy a guardar esto para que quede dentro de mi base de datos y yo después acordarme de meterlo. Ahora, lo que ha pasado en Colombia con respecto a los bicitaxis es problemático, y es exactamente el problema de no actuar decididamente desde el 2009, que llevábamos varios insistiendo. El bicitaxi del 2009 era un bicitaxi a pedaleo sin ningún tipo de motor, que prestaba un servicio de última o primera milla a los servicios de transporte público y en ocasiones hacía viajes completos. Ese servicio no generaba un riesgo. Entonces hagamos aquí bike taxi non-motor. Entonces este tiene esto, pero la velocidad máxima va a ser 15. Entonces, si se da cuenta, me baja la especificación porque me dice, no pasa nada, ¿no es cierto? Y las emisiones son 0. Entonces, me bajan todas mis especificaciones y dice, venga, un momento, esto... es decir, ese vehículo era mucho más sostenible y generaba menor riesgo. Entonces, a mí me parece importante como dejar eso súper claro, que no generaba un problema grande y que, perdón, que es que entonces en ese momento habría sido perfecto decir, mire, esto es lo que sí se puede prestar y solamente se permite en ciertas avenidas o calles menores, secundarias. Eso, haber dicho eso en ese momento y habría sido mucho mejor, porque entonces habrían dicho, bueno, pues creemos esta industria, creemos este servicio, creemos la legislación adecuada,
Eso no pasó y entonces continuó la discusión de tal forma que el mercado se ocupó de crear, meterle motor de, de kart a los bicitaxis, incrementar la velocidad, incrementar las emisiones, incrementar el riesgo y no tener un estándar de diseño, ni tener unas especificaciones, ni una homologación del vehículo. Ahí ya el sector se dañó. Ahí ya lo que empezó a pasar fue que dijeron, venga, esto es súper ilegal, eso es totalmente ilegal, o sea, no hay nada que se está prestando que sea legal, ni el servicio en el vehículo, ni la velocidad, ni las emisiones, no nada. Y apareció otro, que era el que lamentablemente no había, y es el bicitaxi eléctrico que, voy a ponerlo acá, ¿no es cierto? Entonces, ese era capacidad 3. Voy a poner que este pesa, si los 200 kilos, que la velocidad máxima es 25, como por decir algo, y las emisiones son 19, ¿no es cierto? Entonces ahí pues se incrementa el riesgo, pero no es tan grande como el del taxi otro. Entonces, si yo me pongo a mirar el bicitaxi normal, lo comparo con el que no tiene motor y lo comparo con el eléctrico, pues entonces yo me doy cuenta que son servicios distintos. Los 10 años que pasaron, los 8 años que pasaron, durante los cuales todos decimos necesita haber una legislación, creó 3 servicios distintos que necesitan legislación distinta, ¿no es cierto? Entonces, si yo me pongo a mirar qué hago con esto, pues yo necesito darme cuenta que es algo que es exactamente lo que va a pasar con otros servicios que van a venir. O sea, toda mi presentación es básicamente una gran advertencia de no dejen que pase lo mismo que pasó con los bicitaxis, porque ahora hay 1000 formas de bicitaxi. Alguien preguntaba por mototaxi, y si yo cojo el mototaxi básicamente es una motocicleta de uso comercial, ¿no es cierto? Entonces yo aquí, si yo tuviese esta plataforma funcionando, yo tendría ya diciendo, no, mire, yo necesito una licencia de este vehículo y necesito esto, ¿no es cierto? Entonces, la proliferación de nuevos servicios es exactamente lo que nos indica que necesitamos empezar a legislar de manera más flexible y que se pueden definir condiciones de aseguramiento distintas y más flexibles. Y que existen las herramientas de conocimiento para empezar a hacer algo así. Entonces, eso es crucial. A mí me parece importante eso. Incluso si yo, vengan a ver si ya el bicitaxi, bicitaxi no me aparece aquí. Bueno, pero entonces, lo importante es yo Carlos, empezar, señor. tiene una pregunta Judy Ginette Garzón. Por favor, te identificas de qué compañía y tu pregunta, Judy. Buenos días, me presento, soy de Seguros del Estado, gerencia de pesados. Bueno, es que quiero hacer una pregunta, pero no sé, muy seguramente me va a salir un poco porque quiero hablar de un pesado y tú estás hablando de los... Dime. Bueno, yo siempre me he preguntado acerca de los tránsitos temporales. No sé si has escuchado de los tránsitos temporales. Son vehículos que vienen de otros países a prestar un Sí, servicio en determinado tiempo. los camiones de la basura de Bogotá. Sí, por ejemplo, pero Sí, bueno, existen varios tipos de vehículos, sí. aparte de basura, que trabajen con basuras, que vienen a prestar un servicio en determinado tiempo. Y de hecho en Colombia se les da una placa de color rojo y empieza por T y 4 números, pero últimamente hemos visto que esos vehículos, pues aquí en Colombia pasa de todo, entonces los están nacionalizando. Ante la DIAN, ellos dicen que eso no es permitido, pero sin embargo las oficinas de tránsito los están nacionalizando. ¿Cómo debería ser la legislación? ¿Cómo se podría determinar condiciones para este tipo de vehículos? ¿Qué tan legal es? No sé qué sepas del tema, Sí. porque es algo que siempre nos hemos cuestionado. O Muchas sea, gracias. bien, es buena pregunta. Sí te sales, pero no importa porque yo creo que es útil tener ese tipo de preguntas como para entender la realidad. A ver, yo no soy el experto. Voy a decir como las dos cosas que me parecen relevantes en el contexto de lo que estamos hablando. Para dar un ejemplo pintoresco,
el Batimóvil que trajeron a una feria de cómics a Medellín, llegó a Colombia y no permitieron la entrada de ese vehículo porque era un vehículo usado. Y la legislación colombiana es maravillosamente, tiene una norma, y es que no permiten la importación de vehículos usados al país. Sé que estás hablando de algo ligeramente distinto, pero solamente quería decir eso. Lo que diferencia a Colombia de gran parte de Centroamérica, en realidad, en términos de vehículos y de la calidad de los vehículos que circulan y de la seguridad general, es fundamentalmente que no se permite recibir vehículos usados. Y eso va mucho más allá por cosas de políticas que buscan unos países de mandar vehículos usados, miles de vehículos usados a diferentes países. En México se llaman los autos chocolates. Entonces, esa restricción es súper importante para el país, para dejar que el parque automotor continúe siendo un parque automotor de alta calidad y que no se componga de carros viejos que han sido dados de baja literalmente en otros países. Entonces, eso como por decir una cosa muy concreta de el contexto de la norma y lo rígida que es esa norma. El caso que tú mencionas, yo fui súper odioso al dar el caso específico de los camiones de basura de Bogotá, pero pues fue el primero que se me ocurrió porque pues era un ejemplo muy, muy, muy específico del riesgo que se me ocurre y del riesgo que se quiere evitar. Y es que la prestación de un servicio esencial, como es recolectar las basuras, que pudiese de alguna manera volverse permanente la presencia de ese vehículo, porque entonces llegan con un tránsito temporal. Entonces, el miedo a la dificultad de controlar ese tipo de vehículos y su permanencia en el país es lo que lleva a que sea mucho más difícil poder permitir un tránsito temporal tan fácilmente. A mí me parece que es difícil ser flexible en eso, en permitir vehículos usados, pero no tengo un conocimiento tan detallado como para poder identificar casos concretos en los que uno diga, aquí se justifica. Pero pensaría que en la medida en que se determinen condiciones claras, podría entonces dejarse mucho más claro por qué es que ese tipo de vehículos se permiten importar. Yo creo que el caso del Batimóvil que iba a ser exhibido en una cosa de cómics de Medellín, pues era un caso donde uno decía, pues no lo mueva, llévelo en una grúa, no lo deje que lo prendan, o sea, ese tipo de cosas. Pero puede suceder que en algún caso se importen muchos vehículos para muchos propósitos bajo la figura de tránsito temporal que terminen siendo perjudiciales para el país. Ese es como sin ser un experto, en ese tema específico me parece, por lo que he trabajado en países de Centroamérica, específicamente en Honduras y Costa Rica, donde eso es un problema gigantesco, el de tanto contra los automóviles como los repuestos usados. Bueno, y en México también con los autos chocolate, que está súper documentado lo mal que ha sido. Sé que es que hay una distinción, pero me parece que sí es importante como tener eso en cuenta. Carlos, Entonces, excelente tu respuesta, de acuerdo, muy bien, esa es como la línea, yo creo que las autoridades y el gobierno nacional de alguna manera quiere restringir y evitar que este tipo de vehículos usados transiten en nuestras ciudades y por eso está solo permitida esa placa roja que es una importación temporal. Un buen ejemplo son los carros de basura, pero otro ejemplo y es habitual son las mezcladoras de concreto, que también son usuales en este tipo de temas. ¿Sí? Bueno, Adelante. qué pena. No, yo entiendo y por eso se le asigna una placa roja, como diciendo, vea, este carro va a estar aquí por determinado tiempo prestando un servicio y ellos ponen una fecha de límite para que el carro vuelva al lugar de donde se trajo. Pero el tema es que Colombia los está nacionalizando y cuando digo nacionalizando es que los están vendiendo dentro del país siendo placas, siendo carros temporales y se les está asignando una placa amarilla como si fuera colombiana. Ok, no, pues ya es un tema muy puntual que pues si quieres en otro escenario lo abordamos, no están los expertos para poder entender y darte esa respuesta
Si quieres, déjame por favor en el chat tu correo electrónico y tu número de contacto y miramos a ver cómo desarrollamos e investigamos un poco más sobre esa problemática. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Recuérdame. Bueno, vale, gracias. Mi nombre es Judy Garzón, soy de Seguros del Estado. Ok, Gerencia Judy, de entonces pesados. déjame tus datos y profundizamos en otro escenario esa inquietud y la desarrollamos. Muchas gracias por tu pregunta. Carlos, son las 9:42. De verdad, muy interesante todo esto que hemos hablado. Yo quiero darte continuidad para que terminemos la charla. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis, una invitación a todos los que están conectados para que por favor entren al link donde está la encuesta. La encuesta no, es un formulario para que ustedes diligencien su presencia a esta charla y nos sirve porque allí está el correo electrónico para poderles enviar información y otro tipo de información que puedan surgir que sea de interés para este sector. Entonces, Carlos, sigue adelante con tu presentación, de verdad muy interesante. Muchas gracias. Seguimos con 136 personas conectadas. Listo, ya que yo creo que yo he oído bastante el pitico de que se conecta gente, entonces voy a volver a compartir la presentación para que tengan ahí acceso a ella. Ustedes pueden verla y comentar incluso si tienen comentarios y también voy a dejarles como mis datos por si ustedes quieren en algún momento como hablar de cualquiera de estas cosas y pues el Twitter por si quieren verme regañar a la gente todo el día, todos los días. Pero entonces, bueno, hay una cosa que por ponerme a mostrar todas estas cosas distintas, no había como concluido, y era la última parte, y era como, vengan, tenemos que encontrar una manera para definir y acordar nueva legislación. Tenemos que encontrar un vínculo o especificar y documentar mejor el vínculo entre servicios, riesgos y pólizas y resolver, a mi juicio, la falsa dicotomía de los servicios tipo TNC y los taxis, ¿no es cierto? Y por último, concentrarse en las características del servicio y del vehículo y no en el nombre del servicio. Pero que voy ajustando esto porque es que me parece importante como ir. Porque cuando comprendamos esto más, vamos a poder ser mucho más flexibles en la manera como se regulan los servicios, se atienden las preocupaciones del servicio y se asegura. La forma como yo he entendido el tema de los servicios, que no soy un experto, pero sí he ido aprendiendo, es que los seguros son flexibles según lo que sucede, pero que idealmente podrían estar vinculados más adecuadamente a la norma, de tal forma que la norma preste más diferentes formas de definir servicios y que entonces los seguros respondan a eso. Por si acaso, y yo creo que es importante aclarar, Numo es financiado por un filántropo de Estados Unidos, no tiene ningún vínculo financiero ni nos financia ni Uber, ni Lyft, ni Didi, ni Bit, ni ninguno de esos. Nos han ofrecido financiación, no la hemos aceptado. Nuestro interés es puramente entregar información que no venga ni del sector privado ni del sector público, sino más bien una revisión de los temas y tratar de mostrar algo desapasionadamente, digamos. Hay unas cosas que quería mostrarles que es chévere terminar de mostrarles y es, a ver, voy a repasar todos los links que tengo acá para mostrarles. Entonces, uno es el de Numo, ¿no es cierto? Entonces ahí les voy a mostrar, les voy a pasar el link para que ustedes lo tengan. Y ahí ustedes pueden mirar todas las cosas que hacemos, no sé qué, hay de todo. Listo. Además de eso, entonces, bueno, les pasé esto. Tenía una presentación que no alcancé a dar, que era como qué es lo que hacemos en los pilotos, que en otro momento les puedo mostrar como cuáles son las diferentes cosas que hacemos. Este proyecto, por si tienen curiosidad, lo acabamos de publicar con la Universidad de Oregon, que es de un análisis de diferentes experiencias de pilotos, tanto de micromovilidad como de carros autónomos, como de microtránsito, como de patinetas, o sea, todo eso ahí está, entonces está en inglés, pero pues yo creo que sirve. Una serie de links de plataformas que empiezan a definir más claramente qué es lo que pasa en la calle de manera digital, que ese también es código abierto, entonces ahí les dejo para que ustedes lo tengan.
Esto es otro similar que hace una cosa parecida, que entonces mira qué es lo que pasa en la calle, entonces según eso regula y legisla. Yo les voy a pasar mis links, ustedes verán que les parece chévere y métanse como para mirar, porque me he dado cuenta que poca gente sabe esto. Esto es una gente que analiza datos de la calle, entonces mira qué es lo que está pasando con los diferentes servicios, entonces ellos prestan un servicio. Este es privado, este es privado, este es una ONG, esto es una universidad, por si acaso. Estos son modelos de datos que me parece muy chévere que ustedes vean, pero ¿cómo se los les voy a compartir este? Es una ONG alemana que está creando estándares de diferentes cosas. Entonces aquí tiene como revisión del flujo de tráfico, vehículos privados, vehículos públicos, vehículos municipales, vehículos especiales. Y entonces se pueden meter, y esto también es abierto para cualquiera que quiera verlo. Aquí pues pueden ver cómo es que definen cada uno de los vehículos. Bueno, esta es otra cosa que es vinculada con lo de Fireware, y es que están tratando de redefinir cómo es que se definen los vehículos. Es parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, esta es la explicación de la tabla periódica, pero ya se las mostré, entonces no es tan importante. Presentación de micromovilidad ya les di un pedazo, lo de StreetMix también les pasé, pero creo que era muy temprano, entonces voy a volver a pasarles. Por si acaso en StreetMix se meten aquí en configuración y se dan cuenta que está aquí a español en América Latina para que jueguen con las calles. Bueno, yo creo que vieron el de carros más seguros. Yo creo que todo el mundo lo conoce, no tengo que ser yo quien les dice Latinenca, pues ustedes lo conocen también seguramente. Y de hecho con carros más seguros trabajamos este año en el marco de los premios VIA que tiene Fasecolda, donde premiamos a las marcas de vehículos en Colombia en términos de seguridad, en términos de costos de reparación, en términos de calidad de la reparación y servicio postventa. Y pues uno de los premios es la seguridad. Entonces estuvimos muy cercanos a Fundación de Espacio, donde nos acompañó Darío Hidalgo para llevar a nuestro gran evento de premios VIA, donde reitero, pues se presentaron los ganadores desde el punto de vista asegurador con los datos que tenemos de siniestralidad y datos del sector asegurador en apoyo con CESBI Colombia, quienes también nos acompañaron en este premio. Bien, gracias. Entonces hay una cosa que no les mostré, que como por si acaso para que ustedes vean todos los datos que puede sacar Google a través de sus celulares, de hecho. Aquí incluso uno puede bajar un PDF y el PDF dice cuáles son los cambios en la movilidad. Y ellos lo desagregan por lugares como centro de transporte público, lugares de trabajo, lugares de residencia. Los datos están. Y esto pues es un ejemplo. Ustedes pueden descargar el CSV de todo y mirar cómo funciona. Como para también mostrarles otra cosa. Bueno, los datos abiertos de Bogotá yo creo que ya los conocen. GTFS, no sé, yo se los había presentado, pero pues igual ahí les copio nuevamente, que es el estándar de transporte público. El equivalente es el de MDS, que está acá. Eso era como lo que quería. Pues yo puedo seguir hablando de 4 millones de temas, como se habrán dado cuenta. Por lo pronto, pues yo feliz de ayudarles como a seguir en esto. O sea, yo tengo, digamos, mi sombrero en humo es la mayoría de mi tiempo. Yo también como persona pues también puedo ayudar independientemente de lo de humo. Y pues estoy dispuesto como a continuar la discusión. Sé que muchas de las cosas que dije pues son muy distintas de lo que dice tanto la legislación como las entidades. Y pues quiero que sea como bien claro que no estoy como dando una indicación legal, sino más bien como una indicación de reflexión de por dónde debemos ir y para que también ustedes lo tengan en cuenta. Gracias por el espacio. No sé si Luis Guillermo quiere como concluir. O sea, alguna cosa que me haya faltado. Carlos, no, de verdad, muchas gracias. Pues cumplimos con la expectativa que teníamos para esta charla del día de hoy. De verdad, la generosidad suya de facilitarnos estas 2 horas de experiencia, poder entender algunos temas que como sector asegurador pues no los teníamos claros. La verdad fue usted muy bondadoso, de verdad muy agradecidos
por este espacio. Creo que cumplimos con el propósito que teníamos desde Fasecolda de poder tener una conversación y un conocimiento de parte del sector asegurador de todas estas disrupciones en los medios de transportar a los ciudadanos, que van a ser fundamental, tanto como lo decía al principio de esta charla, la agenda legislativa del Congreso este año está enfocada en varios proyectos de ley que han salido en el sentido de la regulación de las plataformas tecnológicas, y pues esto aborda no solo el servicio público, sino particular y todos sus elementos que aún no están regulados, y pues qué bueno, de verdad, esto nos da muchas bases para pues proyectarnos como sector asegurador a estos retos de aseguramiento que se nos vienen hacia adelante para ofrecer una cobertura, que para algunos de los servicios no existen coberturas, por lo menos aquí en Colombia, y pues nos invita a todos nosotros, a las compañías de seguros, que reflexionemos y empecemos a montar esos productos y que estemos acordes a las necesidades de la sociedad en general, y pues el gobierno nacional va a estar contactándonos muy seguramente a través del Congreso para que también participemos y construyamos en todo este proceso. Entonces, reitero, Carlos, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad de compartir esta información, y pues a todos los que nos acompañaron hoy, esperamos que haya sido de mucho provecho estas 2 horas de trabajo, y esperamos compartirles la información a sus correos electrónicos. Les pedimos que no abandonen sin ingresar al link donde van a registrar sus datos para poder compartir con ustedes información. Entonces, y Oscar Casallas tenía levantada la mano, yo no sé si alcanzamos, yo alcanzo, o sea, yo tengo todos estos 8 minutos. Uy, qué pena, Oscar Casallas de Liberty y luego Osvaldo. Adelante, Oscar, escúcheme, qué pena. No, tranquilos, gracias. De verdad, Carlos, muy buena la presentación, muy generoso en el conocimiento. Muchísimas gracias. De verdad que es un espacio interesante, datos importantísimos, y de verdad gracias por compartirlo, y creo que es una gestión bastante importante, no solamente el sector asegurador, sino como sociedad, porque nosotros formamos parte de la industria, pero la sociedad va mucho más allá. Una pregunta sencilla al punto, Carlos. Esta información que se está construyendo, todo esto que tienen ustedes, que han trabajado, que tienen tan detallado, ¿ustedes han tenido espacios o tienen algunas mesas o algo con el gobierno, con el Ministerio de Transporte? Porque aquí sí, si nos damos cuenta, hay mucha cosa de política pública. Nosotros somos un eslabón por allí de la cadena, pero su reflexión es muy clara sobre, es que las vías, las condiciones del gobierno, la política la hace el gobierno. Entonces, ahí en todos esos temas, ¿ustedes tienen una puerta con el ministerio? ¿Hay un vínculo allí? ¿No lo hay con el gobierno? ¿Y cómo es esto? Venga, sí, ya le respondo, oigamos a William también, y así oímos las dos y le respondo rápido. William, por favor, se identifica de dónde nos llama. Oscar Casallas era de Liberty Seguros. William, por favor, se identifica. Buenos días. William Montenegro, aseguradora solidaria. William, ¿qué hubo? ¿Qué más, Guillermo? ¿Cómo vas? Adelante. Carlos, muchas gracias. Súper interesante el tema, súper interesante la ponencia. Una inquietud pequeña. Desde Numo o dentro de todos estos links que hemos compartido, ¿existe algún tipo de segmentación de datos o manejo de datos entre los diferentes segmentos, rangos de edades, generaciones y su relación con estos nuevos modelos de transporte? Es bien visto y es claro que lo que se ha visto en los últimos años es que las últimas generaciones les da pereza conducir. Sí. Y de hecho ha tenido un impacto y una relación súper importante, una correlación con la evolución de los diferentes niveles tecnológicos de los vehículos. Las generaciones tecnológicas de los vehículos van cada vez tendiendo a disminuir el uso de los sentidos. Ya no utilizo un pie en vehículos automáticos, por ejemplo. Dejo de utilizar mucho más los ojos cuando tengo sensores como las tecnologías ADAS. Y lo que se ha visto en estudios es que las nuevas generaciones piensan que pierden mucho tiempo de sus momentos de conexión a redes sociales y su interacción con ese mundo virtual por estar manejando. A las nuevas generaciones no les está gustando manejar, por ejemplo. ¿Qué relación existe entre estos nuevos vehículos con estas nuevas tecnologías y esta segmentación por edades y generaciones? Muchas gracias.
Venga, solo lo que usted está mencionando para que quien quiera ver se llama Peak Car, que es como una hipótesis que viene desde hace como 10 años en varios sitios y ya se está empezando a documentar más claramente. Sí está pasando y es tal cual. La gente, los muchachitos prefieren estar en el celular que tener una licencia de conducción y estar manejando y eso ha cambiado la manera como se entiende el transporte, digamos. Es decir, dado que los datos que existen ya tienen o sea, documentan la edad del ocupante o del conductor, esa es la manera como uno puede mirar cuál es la incidencia de la edad. Si va a haber un cambio, vamos a ver cuál es, pero digamos que esta pregunta es súper grande. Nos queda poquito tiempo para responder, pero sí es un fenómeno y está documentado en diferentes países. En Colombia no lo han documentado tanto, pero es chévere que lo mencione y sí creo que parte de la invitación también es a mirar cómo es que cambian esos tendencias y de qué manera impacta a los diferentes subsegmentos de la población y cómo se asegura. Sobre la pregunta que estaban haciendo, yo soy muy malo para Oscar los nombres, pero Casallas. Oscar Oscar, Casallas de Liberty. sí, o sea, no me ha trabajado, o sea, no es principalmente en Estados Unidos. Yo estoy en Bogotá porque soy colombiano y porque volví a Bogotá, pero pues mi trabajo esencialmente es en Washington, pero sí estamos mirando cómo empezamos a trabajar acá. De hecho, Luis Guillermo me llamó fue porque dio una presentación en la Cámara de Representantes en la Comisión Primera, Era una versión, una sesión pública sí, donde invitaron a muchas personas y cuando escuché su intervención dije, me encantó, quiero que entonces, hables para el sector asegurador. y tenía 7 minutos, entonces en 7 minutos di muy poquito, entonces ahí como que dijimos, bueno, más rato, pero entonces sí, o sea, la estructura de Nomo es exactamente lo que usted dijo y es grupos de trabajo de diferentes actores para poder discutir estos temas. No, o sea, dado que nuestra financiación principal es de un filántropo de Estados Unidos interesado en ese país, nuestra financiación es esencialmente para ese país, pero tenemos la disponibilidad de abrirnos a poder encontrar oportunidades de hacer esto. O sea, es decir, hay muchas cosas que han salido de lo que les estaba mencionando y que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque cuando estoy buscando una cosa para mostrarles porque no les había mostrado. Porque digamos, de un grupo de trabajo apareció, los grupos de trabajo entonces sacan productos muy concretos como este, que es el último link que les voy a compartir acá, que es de cómo analizar los datos y qué datos pedir cuándo, y eso es el resultado de un grupo de trabajo. En un grupo de trabajo hicimos todo esto y salió como esta página que es todas las guías de cómo usar los datos según los casos, según los intereses. Lo que sí hemos hecho es que nosotros apoyamos al Banco de Desarrollo Alemán, que es KfW, a que diera un apoyo y una asesoría a Mintransporte y a DNP para definir una política de micromovilidad y eso está a punto de terminarse, esa consultoría, y el ministerio debería tener como una indicación más clara de cómo es que se define la micromovilidad más ampliamente, básicamente cómo se integran las patinetas. Eh, uy, un minuto. Bueno, pero no, ya, listo. Ahí yo quedo disponible, o sea, lo que Oh, necesiten me avisan. excelente. Excelente, Carlos, por tu aporte y poder responder a todas esas inquietudes que tiene el sector asegurador. De verdad, muy generoso. Muchas gracias. Y a todos, pues un fuerte abrazo. Cuídense en casa. Y de verdad, estos espacios son muy, muy importantes para Fasecolda y que todos podamos participar, conocer y aportar. Carlos, esta es tu casa, Fasecolda. Estamos muy cercanos a lo que necesites para que trabajemos temas en equipo, no solo con el gobierno nacional, sino con el sector privado y específicamente nuestros afiliados. Entonces, muchas gracias y les deseo un buen día a todos. Gracias, chao.
Orlando, lo veo por ahí conectado. ¿Tiene el micrófono abierto? A saludarlo. Orlando. Samuel, ¿aún estás conectado? Samuel. Javier Ortiz. Uy, Javi. Abre el micrófono y me saluda. ¿Qué fue Javier Ortiz? Dorita Barragán, te veo conectada. Abre el micrófono y me saludas. Muchas gracias, Samuel, por tus comentarios y gracias por acompañarnos. Yo invité a mis dos cámaras, la cámara de automóviles y la cámara de transportes. Samuel nos acompaña a la cámara de transportes desde Seguros SBS. Gracias por su tiempo y acompañarnos, Samuel. María Cristina, desde Solidaria, gracias por tus deseos. Qué bueno que nos acompañaste. Un buen día. Dora Barragán, te fuiste. Queda. Orlando Castiblanco, ¿me escuchan? Abre el micrófono y me saludan. Ricardo Cardona, ¿me escuchas? Te veo conectado. Habla el micrófono y me saluda, Ricardo.